Es la gran paradoja del siglo XX. Por un lado, el hombre ha hecho un progreso increíble en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería. Desarrolló la computadora, aprovechó el poder del átomo, caminó en el espacio y en la luna y envió naves espaciales para sondear los confines del sistema solar y más allá. Y sin embargo, a pesar del gran progreso material, gran parte del mundo todavía vive en la pobreza y la miseria. Millones deben enfrentar diariamente la amenaza de la hambruna. Los niños son devastados por enfermedades y desnutrición, y poblaciones enteras son desgarradas por el horror y la brutalidad de guerras interminables. ¿Por qué cuando parece que el ingenio inventivo del hombre no tiene fin, no puede resolver los problemas de vivir juntos en paz y prosperidad? Típico de esta paradoja es la nación insular de Sri Lanka, ubicada en el Océano Índico frente al extremo sur de la India. Bendecida con un clima tropical, hermosos paisajes, abundantes recursos naturales y sin superpoblación, Sri Lanka parece estar en una buena posición para evitar los problemas que aquejan a otras naciones de esta región. En los últimos 10 años, Sri Lanka ha logrado grandes avances en el desarrollo material. Pero la calma se hizo añicos cuando las facciones rivales tomaron las calles en brotes de terrorismo y violencia que sacudieron a toda la nación. Como mencioné en un programa anterior, en mi reciente visita al Lejano Oriente, entre varios otros países, visité Sri Lanka, el país insular justo al lado del extremo sur de la India. Y mientras estuve allí, descubrí que allí se dan las mismas condiciones que en todo el mundo, la misma paradoja, y de hecho estaban, en el momento en que yo estaba allí, en medio de una nueva ola de terrorismo que estaba ocupando el titular de Wagner de los periódicos. Mientras estuve allí, no solo visité al presidente del país, sino a la mayoría de los altos funcionarios de la nación, y también, antes de irme, hablé ante una audiencia local de suscriptores de la revista La Pura Verdad. La Pura Verdad es una de las revistas de mayor circulación en el mundo, como volveré a mencionar al final de este programa. Pero quiero mostrarles algunas de las cosas que dije en esa reunión a nuestros suscriptores de La Pura Verdad en Sri Lanka. En el Palacio Presidencial de Colombo, el señor Armstrong se reunió con el jefe de Estado de Sri Lanka, el presidente J.R. Jayewardene. Después de entregarle al presidente el tradicional obsequio del cristal Stirling, el señor Armstrong habló sobre los problemas que enfrenta un líder de una nación hoy en día al tratar de ayudar a su pueblo. Los edificios de la Asamblea Estatal Nacional de Sri Lanka se encuentran en un lago en las afueras de la ciudad capital. Los llamativos y modernos edificios estaban inspirados en la arquitectura tradicional de Sri Lanka. El complejo parlamentario constituye el núcleo de una nueva capital administrativa del país. En el edificio del Parlamento, el señor Armstrong se reunió con el primer ministro de Sri Lanka, el señor Ranasinghe Premadasa. Conversación entre el señor Armstrong y el señor Premadasa. Gracias. Es un placer tener una oportunidad de conocerte. Muchas gracias. He leído mucho sobre ti y he leído La Pura Verdad. Oh, sí. Gracias. Bueno, es un honor conocerte. He leído muchos ejemplares. Gracias. El señor Armstrong explicó por qué la Fundación Ambassador coopera con gobiernos y organizaciones internacionales en la realización de proyectos de interés de la paz y el entendimiento mundial. Conversación entre el señor Armstrong y el señor Premadasa. Como se ha dicho, es más bendecido dar que recibir, y creo que eso es realmente cierto. Si te esfuerzas por ganar, no obtendrás nada. Creo que esa es la base del problema en el mundo. La gente en el mundo está tratando de ganar y obtener, y no de compartir o dar. Pero compartir y dar es mucho mejor y conducirá a paz en lugar de problemas. Si las personas se preocuparan más por los demás que por sí mismas, y no fuéramos competitivos, pero fuéramos cooperativos y serviciales unos con otros, tendríamos paz.
Le estamos muy agradecidos por tomarse un tiempo libre para visitar nuestro país y discutir asuntos con nosotros y por el gran servicio que está prestando a la humanidad. La última tarde de su visita a Sri Lanka, el señor Armstrong se dirigió a una audiencia de suscriptores de la pura verdad en el Hotel Lanka Overi de Colombo, explicando por qué la humanidad por sí sola no puede superar la violencia y la destrucción. Les agradezco a muchos de ustedes por venir ahora esta tarde y por suscribirse a la pura verdad y leerlo. Eres parte de más de 7,5 millones de suscriptores y tal vez hasta de 20 o 30 millones de personas que leen la pura verdad en todo el mundo. Ahora bien, este mundo de hoy está en problemas y los males están empeorando cada vez. Ahora, hemos tenido guerras desde que la humanidad ha estado en esta tierra. Y finalmente todo se reduce al lugar donde hemos tenido 2 guerras mundiales. Y desde la última guerra mundial estamos teniendo pequeñas guerras aquí y allá y conflictos en muchos países del mundo. Conflictos en el Medio Oriente, conflictos entre Inglaterra e Irlanda, conflictos en América Central, conflictos en todo el mundo. Y hemos entrado incluso en diferentes tipos de guerra y lo último ahora es el terrorismo. Y lo estás probando incluso aquí en Sri Lanka. Y por lo que ha tenido un toque de queda. ¿Y por qué estamos teniendo problemas así? Mucha gente me ha llamado embajador no oficial para la paz mundial. Y tuve una reunión de prensa en este hotel en otra habitación hace un par o 3 días y algunos de los reporteros me preguntaron por qué no podía traer la paz mundial de inmediato. Bueno, ahora no vine aquí solo para agitar una varita mágica y hocus pocus. Tienes la paz mundial. No puedo producir paz así. Se necesita algo para causar la paz y tiene que haber una causa para todos los problemas. Hay una causa y una razón por la que no tenemos paz. Y nunca tendremos paz hasta que eliminemos la causa de los problemas, la causa de las guerras, la causa de la violencia, la causa del terrorismo. ¿Por qué tenemos cosas así? Ahora, he dicho que puedes resumir toda la causa de todos los problemas en 2 palabras. La naturaleza humana. Pero, ¿cómo obtuvimos la naturaleza humana y de dónde vino la naturaleza humana y cómo comenzó? Dije antes de una conferencia de prensa que la paz no va a llegar hasta que este mundo aprenda una lección. No vivimos de la manera que produciría la paz. Si viviéramos de acuerdo con la forma de vida correcta, la forma de amar a tu prójimo como a ti mismo, todos tendríamos paz. Pero la gente no vive así. Los problemas de este mundo se han vuelto tan grandes que ningún hombre en ningún gobierno puede resolverlos. He hablado con jefes de gobierno, reyes y primeros ministros y presidentes y jefes de gobierno en todo el mundo. Y almorcé incluso este mediodía con su presidente y son hombres capaces que dirigirán gobiernos en todo el mundo. Pero ningún ser humano es capaz de resolver todos estos problemas. Ahora, ¿por qué? A este mundo se le han asignado 6,000 años de experiencia humana para continuar y aprender la lección de que el egoísmo y tratar de obtener de otras personas la competencia y la lucha no es el camino hacia la paz y no es el camino hacia la felicidad y no es el camino para tener prosperidad y las cosas buenas que se pueden producir de la tierra, porque todas las cosas materiales salen de la tierra. Ahora volveré al principio. Hubo un tiempo en que no había ser humano en esta tierra, y la historia más antigua del mundo se llama la Biblia. Hay otra historia que se conoce en esta parte del mundo llamada el Corán, y también registra el mismo incidente. Son las historias más antiguas que puedes leer para averiguar qué sucedió en el pasado. Ahora, tanto la Biblia como el Corán nos dan una historia registrada del primer hombre. El primer hombre fue creado del polvo de la tierra. En el Corán dice del barro. En la Biblia dice de el polvo de la tierra. Es todo lo mismo. Por Dios, y el hombre acaba de salir del polvo de la tierra. Sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma. Y a esa alma había un árbol prohibido en el gran jardín donde se colocó al hombre. Y Dios le dijo que no debía tocar ese árbol.
Ahora, había otro árbol en ese jardín llamado el árbol de la vida, y él podría haber tenido ese árbol, y Dios quería que él tomara de ese árbol, pero eso habría significado que él habría confiado en Dios, que Dios le enseñaría, y Dios le mostraría la manera de vivir para tener paz. Dios le mostraría cómo amar a su prójimo. El otro árbol significa que decidiría por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, y tomaría para sí mismo el conocimiento de lo que es bueno y es malo. Y eso fue lo que hizo el hombre y desobedeció a Dios. Y entonces Dios cerró el árbol de la vida y lo excluyó del hombre por 6,000 años, y todavía está cerrado hasta el día de hoy. El mundo no sabe eso, pero es verdad y es esa la condición. Ahora el hombre se quedó solo. Rechazó confiar en Dios. Él dijo: confiaré en mí mismo. Pensaré por mí mismo qué es bueno y qué es malo. Pensaré por mí mismo qué causa el dolor y el sufrimiento y la forma de evitarlo. Pensaré por mí mismo qué es bueno. Ahora, en ese mismo tiempo, antes de eso, el Dios creador había creado ángeles. Después de que Dios creó a los ángeles, creó un superarcángel muy grande. Él era un querubín. Él creó 3 clases de ángeles: ángeles ordinarios, y luego ángeles que se llaman serafines, que son un grado superior de ángeles con mentes más grandes y mayor poder. Y luego, aún más altos, ángeles que se llaman querubines, y son aún más altos. Ahora, la mayoría de los ángeles son santos, justos y buenos, pero al igual que el hombre tuvo que decidir por sí mismo si escucharía a su Creador y confiaría en su Creador, o simplemente confiaría en sí mismo y desobedecería a su Creador. Así lo hizo este arcángel. Fue colocado en esta tierra. Su nombre era Lucifer, y fue puesto en la tierra y se le dio el trono. Ahora es un ángel, es un superarcángel de gran poder, gran mente, pero su mente se pervirtió y torció porque desobedeció a Dios. Y donde Dios dice que os améis unos a otros, dijo que os odiéis unos a otros. Creía justo lo contrario de Dios. Donde Dios es bueno, se hizo malo. Ahora influyó en el primer hombre y la primera mujer, antes de que tomaran de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ha estado gobernando sobre la humanidad desde entonces, y hay espíritus malignos que gobiernan en este mundo. Y muchas religiones creen que hay diferentes espíritus y piensan que son dioses. Ellos no son Dios. Solo hay una familia de Dios, y Dios es una familia. Hay un padre de esa familia, y el que se convirtió en Jesucristo fue el Hijo. Pero Dios es supremo sobre todo. Ahora, hasta que entiendas eso, nunca podrás entender el gran misterio de la vida, y por qué tenemos problemas en el mundo y por qué las cosas son como son. Nunca tendrán sentido para ti hasta que entiendas esto. Ahora bien, los seres humanos han ido por el camino del egoísmo y de decidir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Y no han confiado en Dios. Han tratado de depender de sí mismos. Están separados de Dios y ni siquiera saben acerca de Dios. No piensan en Dios. Ahora Dios es amor y nos ama a todos. Él ama a todos y quiere que aprendamos a amar a todos, y quiere que sepamos que debemos confiar en Él y que solo su mente puede entender nuestros problemas y puede mostrarnos el camino a la paz. Pero la gente no se vuelve a Dios. No le dicen a Dios: muéstrame tu camino. No le dicen a Dios: sé que me he equivocado y muéstrame cómo hacer bien. No, quieren seguir su propio camino. Dios no creó la naturaleza humana en nosotros. Nos volvimos de esa manera hasta que llegó a ser un hábito y llegó a ser natural, y por eso la llamamos naturaleza humana. Y esa es la forma en que somos en la tierra hoy. Y tenemos nuestros problemas, pero nuestras mentes no son lo suficientemente grandes para entender todos nuestros problemas. Y para entender que mientras seamos egoístas y mientras la motivación de la vida, el propósito de la vida de la mayoría de las personas es solo para competir, competencia, tratando de obtener algo para ellos mismos.
Y todos quieren más de las cosas materiales que brotan de la tierra. Y necesitamos pensar en las cosas espirituales, que es el yo en una mente con otra mente, en amor y en paz, en felicidad. No tenemos paz porque la gente no tiene paz en sus propias mentes y corazones. Simplemente no tienen paz en sus corazones o en sus mentes. Y hasta que la gente no tenga paz en sus mentes y corazones, y toda la gente tenga paz, no tendremos paz. Ahora, después de 4000 años de vida humana en la tierra, Dios envió a otro hombre que era su propio hijo, el que había sido el Logos, que era la familia misma de Dios, como el hijo mismo de Dios, y se convirtió en un ser humano, y su nombre era Jesucristo. Se supone que la llamada religión cristiana es la religión que él inició, pero no lo es, porque lo que predicaba era algo diferente. Y otras personas han tomado un tipo diferente de religión y le han puesto su nombre, y lo llaman cristianismo. Pero no es el cristianismo real, verdadero, porque no siguen las enseñanzas de Cristo. No creen lo que dijo Cristo. Cristo dijo que vino para ser rey y ellos lo niegan. Cristo dijo que vino a gobernar y gobernará. Pero él no vino a gobernar en ese momento. Vino enamorado porque amaba a la gente. Y la gente no lo amaba, sino que lo odiaba, lo hizo matar. Y murió por ellos. Y Dios lo resucitó de entre los muertos y subió al cielo. Y a su debido tiempo, cuando se cumplan los 6000 años, Dios lo va a enviar de regreso en poder supremo y en gloria, y va a gobernar sobre todas las naciones sobre la faz de la tierra. Pero Él no hará eso hasta que los seres humanos hayan llegado al punto en que se borrarían de la existencia por medio de armas nucleares si Él no intervendría. Y Dios no va a dejar que cometamos un suicidio humano borrándonos de la tierra. Él intervendrá antes de que lleguemos tan lejos, después de que hayamos aprendido que somos tan indefensos que no podemos resolver nuestros propios problemas. No podemos resolver nuestros problemas. Tenemos que confiar en Dios. No podemos salvarnos porque no estamos dispuestos a amarnos unos a otros, porque seguimos adelante y los humanos queremos competir unos con otros. Y mientras queramos vivir de esa manera, no tendremos paz. Ahora, no puedes simplemente orar a Dios. Danos paz y Él te dará paz. Dios dice, vives como te digo y tendrás paz. Estoy viviendo de esa manera. Puedes vivir de esa manera si quieres y te ayudaremos. Pero no vine aquí para tratar de forzarte a nada de eso. Solo estoy hablando en lenguaje sencillo. Te he dicho dónde está el problema. Te he dicho por qué tenemos problemas. Les he dicho cómo vamos a tener paz. No será en este mundo, será otro mundo por completo. Y Dios va a tener que hacerse cargo y comenzar un nuevo gobierno, una nueva organización basada en el amor y la cooperación y la ayuda mutua, y en la generosidad y el dar en lugar del egoísmo y la competencia y la lucha y los celos y la envidia y la hostilidad. Tenemos que sacar la hostilidad de nuestras mentes y corazones y poner amor en nuestras mentes y corazones para querer ayudar a otras personas. Así que les dejo eso y espero que continúen leyendo la pura verdad. Y ahora, antes de salir del aire, quiero volver a mencionarles un folleto especial que acaba de salir de la imprenta. Un folleto muy absorbente, un mundo cautivo. Nunca has leído nada parecido. Allí encontrarás el mundo tras las rejas, un mundo cautivo. Explica esta paradoja que está sucediendo en todo el mundo, sus causas y cómo vamos a tener paz, mucho más explícitamente de lo que podría hacerlo en el programa que acaban de escuchar. Además, permítanme mencionar una vez más la revista La Pura Verdad y permítanme mencionar que el folleto es absolutamente gratuito. La Pura Verdad también es gratis, no hay precio de suscripción. Hablé con muchos lectores de La Pura Verdad en Sri Lanka. Puedes tener una suscripción de 1 año si lo deseas y es absolutamente gratis. No tienes suficiente dinero para comprar la suscripción de 1 año. No hay seguimiento de ningún tipo, ni solicitud de dinero. La Pura Verdad es una de las revistas de mayor circulación en el mundo, con más de 7,5 millones de suscriptores.
Comienza con un editorial escrito por mí. ¿Qué está mal con el negocio y la industria? ¿Qué está mal con los negocios y la industria? Un segundo artículo, la verdad detrás de la crisis moral de los Estados Unidos. Luego, un tercer artículo que está en esta copia reciente de La Pura Verdad, la familia, el plan de Dios para la humanidad. Muy pocos se dan cuenta de hasta qué punto la familia es parte integral del plan de Dios para la humanidad y la importancia de la estructura familiar. Otro artículo, ¿qué está profetizado para Rusia y China? ¿Qué es lo que va a pasar? La Pura Verdad es una revista de noticias, pero deja claro y comprensible el significado de las noticias que lees en tus periódicos o escuchas en los noticieros regularmente. No hay otro lugar donde puedas obtener una comprensión real y entender el significado de lo que está pasando en el mundo, como La Pura Verdad. No hay revista como La Pura Verdad. Es una revista orientada a la familia y trata sobre el interés humano y los problemas de la vida, las cosas que confrontan cada uno de ustedes en su vida todos los días. Por su suscripción gratuita a La Pura Verdad, si aún no es suscriptor y para obtener su copia del folleto Un Mundo en Cautiverio, envíeme su solicitud a mí, Herbert W. Armstrong, en Pasadena, California. Este es Herbert W. Armstrong, Pasadena, California, 91123.